Queridos hermanos, un saludo cordial de parte de Dios nuestro Padre. Bueno, nos volvemos a encontrar a través de este caminar de la consagración al corazón del Padre Celestial y hoy tenemos una lección que nos llegará profundamente al corazón. Una lección en la que nuestro Padre Celestial quiere transmitirnos su deseo más profundo de amarnos y de poder nosotros empezar un camino de la mano de Él. Por eso nos disponemos a través de nuestra oración, esta oración que recitaba sobre Eugenia con el Padre Celestial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre mío que estás en el cielo, cómo es dulce y suave saber que tú eres mi Padre y que yo soy tu Hijo. Sobre todo, cuando está oscuro el cielo de mi alma y más pesada es mi cruz, es cuando siento la necesidad de repetirte, Padre. Padre, creo en tu amor por mí. Sí, creo que tú eres para mí Padre en cada momento de la vida y que yo soy tu Hijo. Creo que me amas con un amor infinito. Creo que velas día y noche sobre mí, que ni siquiera un cabello se cae de mi cabeza sin tu permiso. Creo que tu infinita sabiduría hace que todo sirva para el beneficio de los que te aman. Y aún bajo las manos que te golpean, yo beso tu mano que sana. Creo, pero aumenta en mí la fe, la esperanza y la caridad. Amadísimo Padre Celestial, tú que estás pendiente de todos nosotros, que nos amas con la ternura de un papá, permítenos nosotros sabernos hijos tuyos y poder responderte con fidelidad aquello que nos pides a través de esta consagración. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, bienvenidos a esta hermosa lección. Hoy nos encontramos en esta tercera lección, que le vamos a dar por título El deseo de Dios Padre. Así se llamará nuestra tercera lección, el deseo de Dios Padre. Es decir, que Dios Padre ha tenido un deseo con todos nosotros. Podríamos introducirnos en la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Podríamos encontrar muchos acontecimientos en los que el Señor ha buscado estar cerca de sus hijos. Ha buscado introducirse en nuestras vidas. Ha buscado poder formar parte de nuestro corazón. La historia antigua, es decir, el Antiguo Testamento, nos permite a nosotros poder comprender que así como la lección pasada, Dios Padre ha demostrado de infinitas formas, muchos signos, muchas demuestras de que realmente nos ama. Hoy vamos a descubrir cuál es su deseo realmente. Aunque, entre otras palabras, el deseo de Dios es permanecer dentro de nuestro corazón, habitar como nuestro Padre para que nosotros habitemos como sus hijos. Qué gran problema en el que nos hemos metido realmente, ¿no? Porque aunque Él nos pide que vivamos como hijos suyos, muchos de nuestros actos y muchas de nuestras formas de vida, pues realmente no son exclusivamente la de ser hijos de Dios. Pero bueno, dice, digamos, cuando leemos la Sagrada Escritura, podemos darnos cuenta que el Señor creó al hombre y a la mujer, pero que a través del tiempo el hombre cada vez pecaba más, cometía muchos errores, y creo que nosotros no estamos exentos de ese Antiguo Testamento, de esas historias del pasado, porque también son parte de nuestra vida actual. Nosotros nos equivocamos, somos hijos de Dios que cometemos errores todos los días. Todos los días caemos en el error del mal genio, de la mentira, de la soberbia, de la impaciencia, de los pecados de impureza. Todo aquello que nos ha apartado del amor de Dios nos hace caer en la cuenta que seguimos afectados por el pecado de nuestros primeros padres. Sin embargo, existe una frase que se podría contraponer al título de nuestra tercera lección, que es el deseo de Dios Padre. Y esa palabra, que tiene mucho significado, que se podría contraponer ante este deseo de Dios Padre, es el sufrimiento. Es decir, podríamos nosotros caer en la duda o en la pregunta de decir, ¿cuál podría ser el deseo de Dios positivamente? Si es un Dios que nos ha permitido sufrir, que ha estado siempre allí y no ha impedido que nos hagan daño, que nos lastimen, es un Dios
que se esconde, que no nos habla, que no nos dice nada, entonces el sufrimiento se ha apoderado de nosotros. Todos en algún momento hemos experimentado sufrimiento. Podríamos decir entonces, ¿cuál podría ser el deseo de Dios si realmente lo que hemos visto en nuestra vida han sido muchos momentos de confrontación, de dificultad, de problemas, el sufrimiento, entre otras palabras? ¿Cuál puede ser el deseo de Dios cuando el sufrimiento nos ha lastimado en muchas ocasiones? Pues queridos hermanos, el sufrimiento forma parte del deseo de Dios. El sufrimiento, aunque para nuestra mirada, para nuestro corazón, sea un acto de dolor, sea un acto de sentirnos solos, de sentirnos traicionados, también es una oportunidad para purificarnos de nuestros errores y pecados. El sufrimiento tiene un sentido, no es el tema del que hoy vamos a hablar, tendremos una lección específica sobre el sufrimiento que Dios nos permite, pero entre otras cosas el sufrimiento es la oportunidad que nosotros tenemos para purificarnos y para moldearnos. Así como el oro pasa por el fuego para tener una figura, así nosotros debemos pasar por el sufrimiento para poder reconocer el amor que Dios nos tiene. Por tanto, el sufrimiento forma parte del deseo de Dios, ¿no? Desea que suframos en este mundo porque no quiere que vayamos a sufrir en lugares eternamente donde estemos lejos de Él. El sufrimiento en la tierra es un acto misericordioso de Dios. Hermanos, si ustedes tienen algún familiar que está sufriendo a través de alguna enfermedad, de alguna dificultad, es una oportunidad en el que Dios le está dando a la persona para poder purificar todos sus pecados. La clave del sufrimiento nuestro es ofrecerlo. Cada uno de nosotros debe ofrecer todos los males que se nos atraviesan en el día a día, ¿no? Ofrecerle, Señor, mira, te ofrezco este sufrimiento y lo uno a la cruz de Cristo para poder que sirva de redención para mi alma y para el alma de las personas que me rodean. Nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento, mientras el pueblo se equivocaba y cometía error, Dios no encontraba otra forma de hacerlos volver a Él que el sufrimiento. No encontraba otra forma de purificarlos que a través del sufrimiento. Por eso encontramos plagas, por eso encontramos el diluvio, por eso encontramos tantas catástrofes, la eliminación de algunas ciudades. ¿Por qué? Porque la forma de purificar nuestros pecados es a través del sufrimiento. Y cuando el sufrimiento no nos lleva realmente a Dios, pues entonces se convierte nuestra alma en masoquista. El sufrimiento realmente debe estar unido a Cristo, unido a Dios Padre, porque de resto el sufrimiento no tiene sentido. Por eso normalmente también el sufrimiento forma parte de la excusa de Dios para retornar a muchos de sus hijos que por rebeldía no le quieren seguir. Entonces cuando nos encontramos personas que no quieren escuchar de Dios, que no quieren que les hablemos de la Biblia, que no quieren que recemos con ellos, en fin, que no quieren que les invitemos a un retiro, que los invitemos a la Santa Eucaristía, nos damos cuenta que son personas que no tienen a Dios como sentido de sus vidas. ¿Y qué pasa? Que cuando el sufrimiento llega a sus vidas, ese sufrimiento llega a sus vidas y no está Dios, es decir, el sufrimiento no tiene sentido, pues entonces es cuando surgen las ansiedades, las depresiones y surgen incluso los deseos de suicidio, de quitarnos la vida. ¿Por qué? Porque no le encuentro sentido al sufrimiento que estoy viviendo, ¿no? El sufrimiento muchas veces es causa de nuestras decisiones, pero lo permite Dios para que aprendamos a formarnos de Él. Yo siempre he contado sobre mi testimonio que no entiendo muchas veces por qué Dios me permitió a mí caminar en este camino, ¿no? Y ciertamente la excusa que yo encuentro es decir, ¿por qué Dios me llamó? Si realmente yo le ofendí, lo hice sufrir, mi forma de vida ofendió a Dios, lo lastimó realmente, ¿no? Pero quizás esto Dios lo permitió y también en mi vida hubieron muchos momentos de sufrimientos, en soledad, donde sentía que mi vida no tenía sentido. Pero podríamos decir que antes el sufrimiento sin Dios era un momento espantoso. Ahora que vivo sufrimientos y que no los he dejado de vivir y que vendrán muchos más sin duda, pues Dios es como la excusa de la buena vivencia de estos momentos difíciles. Por eso, hermanos, el sufrimiento no es como el deseo propio de Dios de lastimarnos, de hacernos sentir aislados. Dios no es un Dios justiciero que a la hora de cometer un error ya te está expulsando de su corazón, ya no te amo, no. Al contrario,
cuando ve que nosotros lo estamos hiriendo, más lastimando, más nos ama, más nos demuestra, más nos permite sufrir para que retornemos a Él, para que nuestro sentido de vida sea solamente Él. Y bueno, ya nos hemos dado cuenta que todo el Antiguo Testamento encontramos un montón de sufrimientos y de momentos difíciles que podrían hacernos pensar que el deseo de Dios no es amarnos, ¿no? Pero el sufrimiento forma parte del amor de Dios para purificarnos. Existe una santa, Santa Verónica, que en algún momento el Señor le permitió ver en el infierno las almas que estaban sufriendo y en el purgatorio también. Y decía esta mujer, que no tengo ahorita su nombre completo, sé que es Santa Verónica, lo podría dejar de pronto en un comentario en esta lección, pero esta mujer dice que si todos comprendiéramos el sufrimiento que se vive en el infierno, que es eternamente, y en el purgatorio, que es temporal, viviríamos aquí en el mundo pidiéndole al Señor que nos permita sufrir demasiado, lo necesario, incluso llegar hasta el martirio si es necesario, con tal de no padecer el sufrimiento que no tiene comparación con el de la tierra, en el infierno y en el purgatorio. Es decir, queridos hermanos, el sufrimiento en la tierra es el acto de amor y de misericordia tan más profundo de Dios, que nos permite aquí en la tierra tener la posibilidad de purgar nuestros pecados para poder ir directamente al cielo. Ahora dice que a través de ese sufrimiento, nos encierra ahora el Nuevo Testamento, que también parte de un hombre que ha sufrido, ¿no? De un hombre que a través del sufrimiento le dio sentido a nuestro sufrimiento, que a través de su sufrimiento nos demostró el amor que Dios Padre nos tiene, el Mesías. Y en este mensaje que el Señor le da a Sor Eugenia, también existe una parte donde Él expresa con sus propias palabras aquel momento de explicarnos sobre lo que es el Mesías para nosotros. Atentos. Le prometí al mundo el Mesías, dice Dios Padre. ¿Qué no he hecho para preparar su venida? Mostrándome en las figuras que lo representan hasta 1000 y 1000 años antes de su venida. Es decir, que mostró muchos personajes fundamentales para ir preparando el camino de la venida de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Quién es este Mesías? ¿De dónde viene? ¿Qué hará en la tierra? ¿Quién viene a representar? Responde Dios Padre. El Mesías es Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿De dónde viene? O mejor dicho, ¿quién le ordenó venir en medio de los hombres? Y dice Dios Padre, yo, su Padre Dios. Yo le ordené a mi Hijo que viniera a morir por nosotros. ¿A quién representará en la tierra? A su Padre Dios. ¿Qué hará en la tierra? Hará conocer y amar al Padre Dios. Entonces viene Jesús con sus propias palabras, lo menciona en Lucas capítulo 2 versículo 49, dice: ¿No sabéis que es necesario que me ocupe de las cosas de mi Padre? ¿No sabéis que es necesario que me ocupe de las cosas de mi Padre? ¿Cuáles son las cosas de Dios Padre, no? Viene Jesús a través de esta cita bíblica, Lucas 2:49, a decirnos cuál es el deseo de Dios Padre. Es decir, ¿no sabéis que es necesario que me ocupe de las cosas de mi Padre? Es decir, que Jesús vino con una misión específica. Por tanto, Jesús será clave en esta tercera lección. Jesús forma parte de este deseo de Dios, de ese deseo que Dios tiene con todos nosotros, ¿no? Y más adelante entonces tenemos la respuesta de nuestra lección. ¿Cuál es el deseo de Dios Padre? Dice entonces: concluid que por toda la eternidad, es decir, desde siempre, he tenido un solo deseo: hacerme conocer y amar por los hombres, deseando incesantemente estar con ellos. O sea, el único deseo de Dios es que le conozcamos y que le amemos. Qué tarea tan difícil, que le conozcamos y que le amemos. Que le conozcamos y que le amemos. Y es por eso que vamos a tomar una cita bíblica del Evangelio de San Juan,
capítulo 14, versículo 6. Dice así, queridos hermanos, atentos, porque ya nos hemos dado cuenta de que Dios Padre tiene un deseo y que ese deseo como tal es la misión de Jesús. O sea, es decir, Jesús viene a ocuparse de las cosas de mi Padre. Se viene a ocupar de las cosas del Padre Celestial. Viene a ocuparse de sus cosas, es decir, a ocuparse del deseo que Dios Padre tiene con nosotros. Y este deseo entonces tiene que ver con Jesús. ¿Cómo entonces conocer a Dios Padre y amarle a Dios Padre? Respondió Jesús en el capítulo 14, versículo 6 del Evangelio de San Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, que este deseo de conocer a Dios Padre y de amar a Dios Padre no tiene otro camino, no tiene otra imagen, no tiene otra figura, nada más y nada menos que la del mismo Jesús. Jesús es la imagen de Dios Padre directamente. Es decir, quien ve al Hijo, ve al Padre. Lo vamos a ver en otras citas bíblicas. Quien ve al Hijo, ve al Padre. Es decir, conocer a Jesús es conocer al Padre. Amar a Jesús es amar al Padre. Y que lo vamos a ver en otras lecciones como caminos para llegar a Jesús. Pero hoy podríamos sintetizar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo así que el camino? Bueno, significa que todos nosotros, como ya lo hemos mencionado antes, hemos querido consagrarnos a Jesús por medio de María, por medio de San Miguel y de otros santos. Sí, nos hemos querido consagrar a Jesús por medio de otros. Pero no existe otro mediador entre el Padre y nosotros que su propio Hijo, es decir, Jesús. Por tanto, todo lo que necesitemos saber y conocer y amar de Dios Padre, lo vamos a tener que hacer a través de Jesús. El camino que debemos seguir es el camino de Jesús. Por eso muchos de nosotros podemos caer en un riesgo, ¿no? Porque Dios Padre tiene un deseo de que le conozcamos y que le amemos. Y en ese querer amar a Dios, muchas veces confundimos esa forma de vivir, ¿no? Y queremos estar metidos en el templo y rezando que es el hogar del Padre, ¿no? Que es la morada del Padre y hay que ir al templo y hay que visitarlo y hay que demostrarle que le amamos. Pero existe además de la presencia de Dios Padre en el Hijo hecho pedacito de pan en la Eucaristía que se encuentra en el templo, existe también un camino que es el de Jesús, pero no hecho pan, sino un camino de Jesús hecho pobre, hecho enfermo, hecho necesitado, entre otras palabras, hecho prójimo. La forma de conocer y amar al Padre en Jesús es a través de aquellos que nos necesitan. Es a través de aquellos que nos muestran el rostro doliente de Jesús crucificado. Si existe una forma de conocer al Padre en el Hijo, es a través de nuestros hermanos. Y que muchas veces queremos caminar en esta consagración y escuchar charlas y quizás estamos ya consagrados a un montón de cosas, ya estamos consagrados a San Miguel, consagrados a San José, consagrados a la Virgen, consagrados al Sagrado Corazón de Jesús, consagrados, a un montón de cosas. Pero es que la consagración al Padre Celestial no nos exige más que otra cosa que el conocerlo y el amarlo. Y en ese amarlo no es otra cosa que ser otro Cristo, otro Jesús. Y vuelvo a decir que es Jesús ese camino porque a Jesús lo encontramos en todas las personas que nos rodean. Podríamos ahorita tener la iniciativa de decir, voy a visitar aquel barrio de pobres, voy a visitar aquella fundación de abuelitos, voy a visitar aquel hogar. En fin, un montón de cosas podríamos planear. Pero no existe una planeación más profunda que la de entender que inmediatamente termina esta consagración a la primera persona que debo amar es a la que está a mi lado, a la que vive conmigo, a la que me hirió, a la que me lastimó, a la que no le he prestado atención, a la que he tratado indiferentemente, a la que no le he dado la importancia que necesita. Podríamos creer que Dios Padre en el Hijo está tan lejos de nosotros como aquel sueño de muchos cristianos de decir,
ay, a mí algún día me gustaría ir a atender los pobres del África porque qué necesidad tan grande hay por allá, sin reconocer que existen muchas hambres hoy en día. Hambres de alguien que les escuche, de que alguien los abrace, de que alguien les ame. Nosotros debemos actuar como otros Cristos para que Dios Padre pueda cumplir su deseo de ser conocido y amado. El primero es que es el camino por el que debemos recorrer, pero que no corramos el riesgo de que seamos como esos avisos o esas señalizaciones de los caminos, de las avenidas, de las carreteras, que nos dicen por allá queda tal lugar, pero que esos avisos se han condenado a permanecer en el mismo lugar sin avanzar. Nosotros no estamos llamados a solamente mostrarle el camino a las personas que nos rodean. Nosotros estamos llamados a caminar con las personas que nos rodean. Podemos ser entonces ese paral, ¿no?, que está allí en la carretera. El camino es Jesús y entonces uno nos convertimos en predicar y hablar bonito y ser espectacularmente cristianos para el mundo externo y decir, mira, por allá sé ser bueno, por allá se llega a Jesús, por allá se llega a Dios Padre. Y condenarnos a que nosotros mismos no cambiemos, no tengamos un profundo deseo de avanzar, de no ser como esas aguas que al durar tanto tiempo estancadas empiezan a oler feo, ¿no? Nosotros no estamos llamados solamente a mostrarle el camino a nuestros hermanos. Estamos llamados a caminar con ellos. Y esa es una de las claves para reconocer que ahora que nos vamos a consagrar a Dios Padre, no solamente debemos seguir el camino, sino que debemos llevar a otros a que caminen junto a nosotros. El segundo es que dice Jesús, yo soy la vida, ¿no? Y es difícil como hoy nos da tanto miedo vivir, ¿no? Porque vivimos preocupados, porque vivimos alcanzados del tiempo, llegó la hora del trabajo, me toca madrugar, correr, y podemos pasar toda la vida, esta vida, llenándonos de tantas cosas, preocupándonos de tantas cosas, sin reconocer y entender que una sola cosa es importante: amar a Dios Padre en nuestros hermanos, y que solamente eso nos va a permitir a nosotros serle fiel en todo. Dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículos 26, capítulo 6, versículos 26 del Evangelio de San Mateo. Mirad, las aves del cielo no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Es decir, Mateo, a través de esta cita bíblica, nos está queriendo decir, ¿acaso nosotros no somos más que los animales y ellos viven felices de la vida? Podemos pasar toda la vida organizando nuestra vida para vivir bien, descuidando al único que nos puede hacer vivir bien, ¿no? Trabajamos todo el día, estamos corriendo para que todo salga bien, mejor dicho, salgo de mis ocupaciones, y cuando llego a la cama me acuerdo que no fui a misa, que no le he pedido a Dios por nada, no le he dado gracias, no le he pedido perdón. Podremos pasar toda la vida corriendo, tratando de llenar nuestra vida, y nos puede sorprender la muerte. ¿De qué te sirve todo lo que estás recogiendo si hoy mismo puedes morir? El Padre Celestial, a través de estas lecciones que se hacen de forma virtual, te llama a ti a que puedas extender el reino, que no te preocupes por las cosas que de alguna forma no te hacen feliz, más que te estabilizan en un momento, sino que por el contrario te pide que pienses en lo eterno, que pienses en aquello grande, sin descuidar las cosas comunes y tus deberes de estados que son tu responsabilidad, que son mi responsabilidad. No podemos elevar nuestra mirada al cielo si no tenemos la conciencia de que nuestros pies deben estar bien puestos sobre la tierra. ¿Es Jesús entonces el camino? ¿Quién vive de verdad? Aquel que hace todo lo que está haciendo, pero lo hace en Jesús. En tu trabajo te invito a vivir en Jesús, a vivir como Jesús, a hablar como Jesús, a reírte como Jesús, a reconocerte tú mismo como Jesús, que cuando te veas al espejo no veas solamente tu físico y te encargues solamente de arreglarte el maquillaje o de arreglarte el cabello porque no sé, se te cayó la gel, que te encargues de asegurarte de que cada vez que te veas al espejo estés viendo cada vez más a Cristo en ti. Eso te va a ayudar a ser una mejor persona, a avanzar en el camino. Por eso tienes que vivir
tienes que reconocerte que hoy estás vivo, que hoy estás viva y que tienes que vivir como Cristo, vivir como Él ama, perdonar como Él lo hace, abrazar como Él lo hace, sentir lo que Él siente y padecer lo que Él padece. Jesús entonces es el camino que debemos caminar con nuestros hermanos, es la vida que tenemos que aprender a vivir como Cristo, es la verdad. Los mentirosos se sienten lejos de Dios y experimentan vacíos porque Él mismo es la verdad. Quien miente, quien le miente a los demás, desconoce a Cristo. Quien se miente a sí mismo ante los llamados que está sintiendo dentro del corazón, le miente a Cristo. Es decir, que cuando vivamos a Cristo y caminemos en Cristo, vamos a vivir la verdad de Cristo y la verdad nos hace libres. Por tanto, la consecuencia más plena de la verdad es la libertad. El signo por el cual reconocemos que realmente vamos por el camino correcto, que estamos viviendo bien, es la verdad que nos libera, es decir, que nos sintamos libres y que esta libertad no nos lleve a la esclavitud del pecado, no nos lleve a la esclavitud de nuestros vicios, de nuestros defectos, de nuestro mal genio, de nuestro carácter. Cuando somos libres, aunque aprisionemos nuestros defectos y toda la inclinación que tenemos al pecado, cuando somos libres podemos sentir que Cristo está muriendo en nosotros. Y así como sentimos que muere en nosotros, también sentimos que resucita en nosotros. Y solamente en su verdad vamos a poder reconocer lo que realmente somos, aceptarnos como somos y poder enfrentar la vida con lo que es Jesús y como lo hace Jesús. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros debemos caminar en Él, vivir en Él y ser libres en Él a través de su verdad. Por eso nosotros seguimos creciendo en la fe cada vez que imitamos a Jesús, cada vez que vivimos a Jesús. Y es por eso que también Mateo nos invita a conocer a Dios Padre a través de la oración, también como Jesús nos los ha enseñado, ¿no? Seguimos en el capítulo 6 de Mateo. Ahora nos vamos a ir a la cita bíblica, al versículo 6, Mateo 6, capítulo 6, versículo 6. Tú en cambio cuando vayas a orar entra en tu aposento y después de entrar cierra la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Qué importante, queridos hermanos, es que no estemos alardeando nuestras creencias, nuestra fe, que podamos transmitir el amor que tenemos a Dios Padre a través de aquello que hacemos en secreto. No hay nada más profundo que conquiste a Dios, en el que podemos amar a Dios, que hacer las cosas en secreto, especialmente las obras de caridad. No el pecado no alegra el corazón de Dios. Nuestras obras de caridad deben ser hechas en secreto, para que solamente sean vistas por Dios y para que no la vean los demás y nosotros corramos el riesgo de que nuestro corazón se llene de soberbia. Que sea en el secreto y que en ese secreto nosotros podamos reconocer que no estamos solos. Muchos de nosotros experimentamos soledades, ¿no? A veces sentimos que nadie nos quiere cuando estamos rodeados de un montón de gente. A veces nos sentimos solos. La soledad se ha convertido en uno de nuestros peores enemigos en el tiempo de hoy, en el tiempo del pasado y en el tiempo del futuro. Pero esa soledad se reafirma y se confirma hoy como un lugar apropiado para encontrarnos con Dios Padre. La soledad, es decir, el secreto, el momento a solas, es el momento más oportuno para dirigirnos a Dios Padre. Y seguidamente, en ese capítulo 6, arranca luego de este versículo 6, viene el versículo 7, 8, 9, 10, 11, por allí, y nos empieza Jesús a narrar el cómo debemos orar, ¿no? Dirigirnos a nuestro Padre. Acuérdense que Él es nuestro Maestro y debemos aprender de Él. Ahora bien, cuando oréis, no charléis mucho como los paganos, que se figuran por sus palabrerías, porque sus palabrerías van a ser escuchadas. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos nuestro pan.
Es importante que ahora, haciendo la comparación, y me hacía caer en cuenta un sacerdote, me decía que al inicio de nuestra oración, la que tiene Sor Eugenia, que habla de un Padre mío, lo particulariza, lo hace propio, viene Jesús y nos enseña a reconocer que todos tenemos el amor del mismo Padre. Y es por eso que en la oración que Jesús nos enseña, todo es en plural, ¿no? Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Es decir, que la oración que Jesús nos enseña es para que todos reconozcamos que tenemos un Padre que nos ama profundamente, que no tiene preferidos. Juan, el discípulo amado, no fue el discípulo amado porque Dios lo amó más a él, porque Jesús lo amó más a él. Fue reconocido como el discípulo amado porque fue Juan quien se dejó amar más por Dios, por Jesús. Que nosotros también nos sintamos amados, que nosotros nos dejemos amar por Él. Y que este Padre Nuestro que también nos enseña Jesús está compuesto de 3 tú. Es decir, es una oración que va dirigida ante lo oficial del Padre, lo propio de Él. Lo primero es que tiene un nombre. Él es Dios, Él es nuestro Padre. Por eso decimos, santificado sea tu nombre, el tuyo, Señor. Santificado sea, es decir, bendito sea, Señor, por el nombre que tienes. Luego dice, venga tu reino, porque estamos cansados del nuestro, porque este reino nuestro necesita un rey como tú. Que se hagas tu voluntad y no la mía, tu voluntad, porque la voluntad que hemos hecho por tanto tiempo nos ha lastimado, nos ha herido, nos ha alejado de todo. Por eso, en esta oración nosotros aprendemos a reconocer que tenemos un Padre que nos ama profundamente, que nos direcciona hacia el camino que es. Es por eso que San Juan en la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis el mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es una expresión del apóstol Juan que nos ayuda a reconocer que estamos llamados a alejarnos, es decir, a vivir la plenitud en este mundo, reconociendo que no somos parte de este mundo, que somos hijos de Dios Padre y que este Padre tiene un reino. Por eso esta primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 15, nos invita a que no nos apeguemos a las cosas del mundo, pues éstas nos lastiman, nos hieren, nos dejan muchos vacíos en el corazón. Jesús es la señal del camino, Jesús es nuestro Mesías. Es a través de Jesús que nosotros podemos servirle con profundidad. Miren que no le hicimos caso a Dios Padre a través de los profetas, a través de tantos de los jueces, no le hicimos caso a través de los patriarcas. Cuando llega Jesús al mundo se pregunta, ¿será que sí me amará? ¿No? Entonces se servirá todo esto realmente. Y dice, aunque no lo hagan, los voy a amar con profundidad. Dice, ¿me detendré por esto? ¿Por creer que ellos no me van a amar? ¿Que no van a aceptar lo que voy a hacer? Y dice el Dios Padre, no me voy a detener. Mi amor por mis hijos los hombres es demasiado grande. Es decir, que aun sabiendo que nos íbamos a equivocar, aun sabiendo que nosotros íbamos a lastimarlo nuevamente, pues quiso hacerlo en plenitud. Puede entonces haber una gran duda, ¿no? Si Dios Padre nos ama con tanta profundidad y si realmente nos considera hijos suyos, pues si su propio Hijo, que es Jesús, le permitió morir en la cruz, le permitió tanto sufrimiento, ser flagelado, escupido, rechazado, injuriado, ¿qué esperamos nosotros sus hijos? ¿Cuál puede ser el deseo de Dios? Dios Padre dice que donde está el Hijo está el Padre, y donde está el Padre está el Hijo. Por tanto, la conclusión de este amor, de este deseo de Dios, es que te des cuenta de que lo esencial de esta historia de Jesús es que Dios te amó tanto que no solamente envió a su Hijo para crucificarlo,
sino que Dios Padre también se crucificó con él. Por tanto, las heridas de los clavos, las heridas de la flagelación, de la corona de espinas, esas señales de amor también le pertenecen a Dios Padre. Porque dice él a través del mensaje, ¿cómo hacer para encontrarme en medio de los hombres? Fue una pregunta que se hizo. No había otro medio que el de ir yo mismo en la segunda persona de mi divinidad. Es decir, encontrarnos con Jesús es encontrarnos con Dios Padre. La cruz también es señal de la muerte de Dios Padre y de su resurrección. En otras palabras, ¿no? El amor de Dios ha sido tan profundo que siempre ha buscado estar cerca de nosotros. Siempre ha querido estar con nosotros. Y es por eso que nos vamos al Éxodo 20 y nos encontramos que nos dio unas tablas de la ley. Dijo, mira, mis hijos se desvían tanto del camino que necesito ponerle unos semáforos, ¿no? Es decir, enseñarles cuándo tienen que parar, cuándo tienen que estar atentos, cuándo tienen que seguir. Y ese semáforo que el Dios Padre nos ha regalado es el de su palabra, es decir, el de sus 10 mandamientos, sus mandatos, la ley de Dios, ¿no? Que no solamente fue escrita en las tablas, sino que también fue escrita en nuestro corazón. Y que bueno, ¿qué más que decirte? Mira, si no has podido reconocer lo que yo he escrito en tu corazón, es como tal esa ley natural que tenemos todos de que somos buenos, todos somos buenos. Entonces vamos a hacer esta escritura en estas tablas que te van a permitir también conocer la ley, y es por eso que tenemos los 10 mandamientos. Pero el amor de Dios Padre ha sido tan grande que siempre ha buscado excusas para estar cerca de nosotros. Por eso en ese mismo libro del Éxodo nos vamos al capítulo 25, 26, 25, les confirmo, capítulo 25, es entonces cuando le empieza a narrar al pueblo que tienen, aquí viene una analogía muy bonita que bueno, hoy pude conocer, espero poderme ubicar rápidamente por acá para poderle dar algo que me impactó muchísimo y que bueno, que se tiene que compartir. Dice, Yahvé habló así a Moisés, di a los israelitas que me reserven ofrendas. Me reservaréis la ofrenda de todo el que me ofrezca de corazón. Estas son las ofrendas que reservaréis: oro, plata y bronce, púrpura, violeta, escarlata, carmesí, lino fino y pelo de cobra, pieles de carnero teñidas de rojo, cueros finos y maderas de acacia. Y dice allí, mira, hay una parte de todo lo material que ha pedido uno. Oro, pidió mucha riqueza, pero está pidiendo madera de acacia. Es decir, que algo tiene que ver con la madera. Miren, nos vamos al libro del Génesis, está el árbol del bien y del mal, el árbol, madera. Nos vamos aquí a ver qué es lo que le está pidiendo el Señor que ellos puedan organizar. Dice, lo harás conforme al modelo de la morada y del mobiliario que yo mostraré. Entonces dice, harás un arca de madera, de acacia, de 2 codos, y le empieza a dar todos los detalles. Es decir, que Dios pidió que construyeran un tabernáculo y pidió que construyeran un arca, pero todo esto tiene dentro de sí mismo madera de acacia. Y dice entonces, a esta madera le revestirás de oro puro por dentro y por fuera, y además pondrás en su alrededor una moldedura de oro. Bueno, pueden leer todo el capítulo 25 del Éxodo y se van a dar cuenta que Dios buscó una excusa. Decía, ahí quiero morar con ustedes, a través de este arca, a través de este tabernáculo. Pero uno de los signos y señales que Dios Padre quiere darnos a través de su cercanía con el hombre tiene que ver con la madera. Y es su Hijo donde nos viene a mostrar en Él mismo, que es Dios Padre también quien se crucifica con Él, viene a mostrarse colgado en un madero. Hoy tenía una reflexión sobre el madero de la cruz y decía, donde este madero tuviera conciencia de sí misma, de lo que vivió, fuera como uno de nosotros, este madero, podríamos decir
que el madero, antes de conocer a Jesús, habría sentido que se estaba creando para que en él muriera un maldito, ¿no? Podemos darnos cuenta que en su cultura los que morían en la cruz morían por delitos, eran considerados malditos. Yo me imagino la cruz pensando en sí misma: yo nací, crecí como un maldito, para que muriera en mí un maldito, y terminó muriendo Jesús, el Santo de los Santos. Que a través de esta cruz nosotros también podamos sentirnos amados por Dios Padre, porque es el signo de este encuentro perfecto que Dios Padre quiere tener con nosotros. El camino es Jesús, y ahora más adelante vamos a ver en otras lecciones que este Jesús también se muestra a través de la cruz, se muestra a través de la Santa Eucaristía, pero que hoy lo hemos visto como el Mesías, como la promesa de Dios Padre, como la imagen que debemos imitar, que debemos vivir para poder llegar a Dios Padre. Hoy hemos contemplado a Jesús como el camino, la verdad y la vida para llegar a Dios Padre. A través de Jesús hay que conocerle, hay que amarle. ¿Y cómo hay que amarle en Jesús y conocerle en Jesús? A través de nuestros hermanos, a través de la gente que nos rodea. Por eso, queridos hermanos, no se nos olvide que todos somos llamados a ser hijos de Dios. Y esto nos tiene que hacer sentir dichosos, sentirnos dichosos de que Dios Padre nos ha amado con profundidad. Sentirnos dichosos de que Dios ha querido una vez más, a través de esta consagración, estar cerca de nosotros. Que a través de esta consagración, Dios Padre también quiere llegar a nuestro tiempo, a las personas que Él ama con profundidad. La primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 3, en su primer versículo, dice: mirad qué amor nos ha tenido el Padre, para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por eso nosotros debemos preocuparnos por conocer a Jesús, por conocerlo con toda la profundidad, conocer qué es nuestro camino, qué es nuestra verdad, qué es nuestra vida, y que en Jesús podemos repetir las mismas palabras que Él nos enseñó, ¿no? Cuando se preguntaba si no entendíamos qué venía a hacer en el mundo. Bueno, vengo a ocuparme de las cosas de mi Padre. ¿Y cuál es el deseo de Dios Padre? Ser conocido y amado por todos los hombres. Y entre esos todos los hombres estamos tú y yo, están las personas que te rodean. Que a través de esta consagración podamos salir de aquí con todo el corazón tan lleno, con tanto amor, que podamos ver el amor que el Padre nos tiene en Jesús y demostrarle a través de nuestros hermanos a Jesús cuánto queremos amar a Dios Padre. Culminemos esta tercera lección con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.